estáis en el canal Acadenas y en este video tutorial verás cómo es el interior de un deshumectador, qué componentes contiene y cómo funciona. Tenemos aquí un deshumidificador de los que podemos encontrar en cualquier hogar. El sistema consta de un compresor que tenemos aquí. Es un compresor rotativo de bajo par de arranque, lo cual se comprueba si lo paras estando en funcionamiento, que queda mucho tiempo parado esperando a que se igualen las presiones. El refrigerante que utiliza es R134A. Aquí tenemos las tuberías de aspiración, que es esta que va aquí aislada, y la tubería de descarga, que es esta de cobre, que si la seguimos sube por aquí y entra al condensador por la parte de aquí arriba y saldría por aquí abajo entrando al filtro, y por el dispositivo capilar se expansionaría en el evaporador. Como se puede ver, evaporador y condensador están los dos juntos para aprovechar el aire frío que ya se deshumidificó para enfriar el condensador y así condensar el refrigerante. Por aquí arriba tenemos la fuente de alimentación, el transformador y la placa con la electrónica para controlar el deshumidificador. Nos ofrece la posibilidad de regular la humedad que queremos en el ambiente y también nos muestra la humedad que hay actualmente. A continuación vamos a explicar el principio de funcionamiento del deshumidificador. Primero explicaros que esto es el evaporador y detrás, lo que sería por aquí, tenemos el condensador. Aquí en el evaporador podemos ver una sonda de temperatura y una sonda de humedad que utiliza la electrónica del deshumidificador para saber el punto de rocío y demás cálculos. El funcionamiento del deshumidificador es básicamente que el aire del ambiente atraviesa el evaporador, el cual debe de estar a una temperatura inferior a la del punto de rocío, para así extraer la humedad del aire condensándola y dejando aquí el agua que iría al depósito. Al condensar ese agua está disminuyendo la humedad relativa del aire y luego aprovecha ese aire enfriado y seco para pasarlo por el condensador y así condensar el refrigerante. Además, este sistema de deshumidificación se puede utilizar prácticamente como un poco de calefacción, ya que el ventilador que tenemos aquí, que hace que haya flujo de aire, expulsa al recinto donde está aire ligeramente caliente y más seco. Además de lo explicado anteriormente del equipo de deshumidificación doméstica, disponemos, como veis en el evaporador, de otra sonda que está colocada en esta parte de aquí, que sirve para medir la temperatura de evaporación. Bien, vamos a explicar lo que está ocurriendo en el deshumectador mediante un diagrama psicométrico. Vamos a suponer que la corriente de aire que está haciendo circular el deshumectador tiene un caudal, por ejemplo, de 150 metros cúbicos hora, que el aire está a una temperatura de 25 grados centígrados, temperatura seca, y la humedad es alta, por ejemplo, del 80%. Bien, esto nos sitúa las condiciones del aire en el punto 1. Estas condiciones del aire vamos a pasarlas por una batería fría en la cual se va a producir un proceso de deshumectación. Esa batería fría vamos a seleccionar la temperatura superficial, que sería de unos 14 grados, y el factor de bypass de un 30%. Esto quiere decir que el 30% del aire que pasa por la batería no sufriría ninguna modificación. Bien, ¿qué vemos? Lo que estamos viendo es que el aire entra en las condiciones P1, la batería está en 14 grados, si la batería fuera ideal, el aire saldría en estas condiciones, 100% de humedad relativa y una temperatura de 14 grados. Pero como hemos puesto un factor de bypass del 30%, el aire nos está saliendo en las condiciones P2 que vemos aquí. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos a verlo aquí mejor en la tabla. Lo que está ocurriendo es que el aire que tiene esta caudal de 150 metros cúbicos hora, que tiene un caudal máximo de 0,0481 kilos por segundo, entra con una temperatura de 25 grados centígrados y una humedad del 80%.
La temperatura de rocío de dicho aire es de 21,3 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que si ese aire toca a una superficie cuya temperatura es menor de este valor, 21,3, ese aire ya no podría seguir conteniendo la misma cantidad de agua. Es decir, ya no podría seguir teniendo la misma humedad absoluta de 16 gramos de agua por kilo de aire seco. Efectivamente, al pasar por la batería que está a 14 grados, el aire va a salir por el tema del factor de bypass que he comentado a 17,3 y ha perdido una cantidad de agua importante. Va a pasar de 16 gramos a 11,8. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estará goteando agua en el depósito del humectador y al cabo de una hora, si se siguen manteniendo esas condiciones de temperatura de entrada del aire, habría acumulado 7,69 kilos por hora, más o menos unos 7,7 litros en una hora de agua que se ha precipitado en el recipiente. La batería de frío tiene que haber generado una potencia de 3,97 kilovatios en enfriar ese aire y de 5,4 kilovatios en deshumectarlo. Este es potencia de calor latente y esta es potencia de calor sensible. La potencia de calor sensible, recordar que es para variar la temperatura, y la potencia de calor latente es para variar la humedad. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este aire? Que automáticamente pasa por el condensador. Por lo tanto, va a sufrir un calentamiento seco. Vamos a situar aquí este proceso y vamos a suponer que el condensador está a una temperatura superficial de 35 grados y el factor de bypass pues más o menos lo mismo, de 0,3. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bien, pues ese aire se va a calentar y a pesar de que el condensador está a 35 grados, el aire no saldría a 35, saldría a menos temperatura, casi 30 grados, y mantendría la misma humedad absoluta, porque el proceso de calentamiento es seco. ¿Qué trabajo, qué potencia va a desarrollar el condensador? El condensador tendrá que calentar ese aire que le llega a 17,3 grados y para elevarlo a 29,7 va a aportar una potencia de 0,6 kilovatios, potencia sensible porque ya digo que es un proceso de calentamiento seco. Bien, y así es como el aire que tenemos en la habitación en estas condiciones con una humedad alta lo estamos renovando, lo estamos lanzando a la habitación con esta temperatura y esta humedad relativa por debajo del 50% de humedad, y al cabo de un tiempo pues evidentemente este aire de la habitación se iría disminuyendo de humedad relativa y de esa manera estaríamos deshumectando la habitación, perderíamos humedad relativa y también humedad absoluta. Aquí tenemos el depósito del deshumidificador, que su colocación sería esta. El sistema que tiene para saber si está lleno es con este final de carrera, que esta sería la posición normal de trabajo, y cuando el depósito se llena, esto sube soltando el final de carrera. Sube porque el agua impulsa este recipiente, esta bandeja la impulsa hacia arriba y entonces esta pestaña se desencajaría aquí del final de carrera y el deshumidificador te avisa con una alarma de que el depósito está lleno. Esa alarma es la misma para que el depósito esté lleno o cuando el depósito no está colocado, ya que el mecanismo que utiliza para ambas cosas es el mismo que es este de aquí. Luego por aquí tenemos un desagüe que llevaría esta tapa y se utiliza para que, aun teniendo el depósito puesto, este nunca se llene. Podríamos aprovecharlo para conectarlo a algún desagüe de la casa y así poder tener el deshumidificador funcionando constantemente sin falta de andar vaciando el depósito. Aquí podéis ver el display de funcionamiento, que consta de estos dos botones para elegir la humedad relativa que queremos en el ambiente.
Tenemos este botón que tiene una I que sirve para poder acceder a la temperatura que hay en el ambiente de la habitación. Tenemos este botón de aquí que es para cambiar la velocidad del ventilador de rápido a lento. Y luego tenemos este de aquí que sirve para activar la deshumidificación o tenerla desactivada y dejar solo el ventilador funcionando. Como veis aquí, la gota de agua desapareció y el parámetro que configurábamos de la humedad relativa deseada también desaparece. Cuando vuelves a dar, vuelves a tener la opción de configurarlo y la gota de agua que te indica que el deshumidificador está deshumidificando. Y por último, la tecla de encender y apagar. Cuando lo dejas apagado, los parámetros se siguen mostrando y el ventilador sigue funcionando.